Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola mi querido hermano y amigo en Cristo, qué gusto es poder estar contigo hoy nuevamente compartiendo la preciosa palabra de Dios, y es siempre un honor, es un privilegio poder ser un vaso usado en las manos de Dios para recibir primeramente y también entregar un mensaje que espero pueda ser de edificación tanto para tu vida como para la mía, y que podamos juntos en el cuerpo de Cristo poner por obra lo que Dios nos pide y lo que Dios nos manda. Amén. Así que nuevamente espero que hoy podamos escuchar de parte de Dios y que recibamos también la gracia de Dios para poner en obra lo que Él nos está hablando. Oremos al Señor antes de comenzar de lleno. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí compartiendo tu palabra, reunidos juntos en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, no importa en dónde estemos, queremos estar en una sola sintonía con tu Espíritu Santo, pudiendo, Señor, estar juntos en armonía con los hermanos, con los amigos, para poder honrarte a ti, Señor, y escuchar tu palabra y poner por obra lo que tú nos has dado. Señor, tú eres un Dios fiel y justo y conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Conoces el corazón y la necesidad del mismo. Te pedimos, Señor, que atiendas a nuestra oración y que tú hables a nuestro corazón las palabras de vida que necesitamos. Habla a nuestra alma, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra mente y danos vida, Señor, para que podamos llevar a cabo la obra por la cual tú nos has creado. Señor, cada uno de los que estamos escuchando, tenemos un propósito en ti y te suplicamos que hoy nos des un mensaje que nos ayude a cumplir ese propósito, que nos edifique, que nos haga crecer, que nos haga madurar y que nos haga dar un fruto, que nos haga dar buen fruto, Señor. Te suplicamos que prepares nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que
trabajes en nuestro corazón para que sea buena tierra, una buena tierra que reciba la semilla de tu palabra y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hoy queremos compartir un tema pues bastante hermoso, que es acerca de la fidelidad a Dios. Sin embargo, el título de esta predicación es un poco irónico porque nos vamos a enfocar principalmente en un ejemplo de la Biblia acerca de un personaje que no le fue fiel a Dios. Y alguien dirá, bueno, el título es siendo fiel a Dios o la fidelidad a Dios, pero vamos a estudiar o vamos a leer acerca de un personaje que no le fue fiel a Dios. Y pues es una de las maneras en que Dios nos enseña en las Escrituras. Podemos ver a través de toda la Biblia que Dios muchas veces utiliza el método del contraste para enseñarnos. Nos enseña lo que no hay que hacer para que no lo hagamos. Y Dios siempre nos invita a hacer lo contrario de lo malo. Esa es una de las definiciones, de hecho, del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor dice que debemos de dejar de hacer las malas obras que hacíamos antes y ahora hacer lo contrario, es decir, buenas obras. Yo sé que este no es el tema, pero siempre es bueno recordar que el arrepentimiento conlleva hacer lo contrario de lo que uno se ha arrepentido. Y la Biblia es muy clara, dice que si alguien robaba y se arrepiente de haber robado, lo que tiene que hacer es ahora dar en vez de robar, tiene que dar. Y si alguien hacía cualquier otro pecado de cualquier otra índole y se arrepiente de ese pecado, ahora parte del arrepentimiento de hacer lo contrario. Y es algo que debemos seguir haciendo nosotros continuamente. Cada vez que Dios trae a nuestro corazón y a nuestra mente algo de lo que debemos de arrepentirnos, lo correcto es confesar nuestro pecado, apartarnos de ese pecado y hacer lo contrario de ese pecado, de ese mal en el que estábamos. Y yo creo que muchas veces aprendemos en la Biblia de esa manera. Dios nos muestra historias y la vida de personajes que han errado y que han pecado para que nosotros hagamos lo contrario de lo que hicieron esos personajes. El libro de Proverbios es un libro muy especial en esta manera de ver las cosas. Muy a menudo, cuando uno lee este libro, puede obtener sabiduría contrastando lo que no hay que hacer con lo que hay que hacer. Así que hoy vamos a ver una historia muy interesante de la Biblia y muy poco conocida. Yo no sé si tú eres alguien que conoce muy bien la Biblia o alguien que está empezando a leer la Biblia y a conocerla, pero creo que cualquiera sea el caso, esta va a ser una historia que normalmente no has escuchado en una prédica o en una iglesia. Si ya lo has hecho, pues qué bueno, pero es una historia bastante peculiar, bastante quizás un poco oscura en el sentido de que normalmente no conocemos mucho acerca de esta historia. Pero quiero que me acompañes al libro de los jueces, en el capítulo 17. Jueces, capítulo 17. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Para esta historia quiero que utilicemos la traducción de la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Y la razón es de que es una historia un poco larga, la cual vamos a ver completa. Y el lenguaje de la traducción de la Nueva Versión Internacional tiende a ser un poco más sencillo y tiende también a facilitarnos el entendimiento de lo que se está tratando de decir. Entonces, debido a que vamos a leer la historia completa, a mí me gustaría utilizar la NBI para hacer esto más sencillo de comprender. Y voy a leer la historia, y puedes tú acompañarme ahí con tu Biblia. Voy a ir leyendo la historia y vamos a ver esta historia completa. Y vamos a ir haciendo pausas también en la historia para entender qué es lo que está pasando y comprender cómo de estos personajes
que le fueron infieles a Dios, podemos aprender cómo nosotros serle fieles a Dios y de la importancia de la fidelidad a Dios. Nuevamente, no perdamos de vista la fidelidad a Dios, que es nuestro tema principal y es algo que después de este mensaje quiero que nos llevemos en el corazón y que lo meditemos y que lo pongamos por obra y que siempre tengamos en mente esta historia y de cómo nosotros no debemos errar, como lamentablemente lo hicieron estos personajes. Así que empieza contando la historia de un hombre llamado Micaías. Y antes de comenzar, quiero dar un poquito de contexto acerca de esta historia para que no estemos tan perdidos en dónde sucedió esto y por qué estaban sucediendo algunas de estas cosas. Esta historia la encontramos en el libro de los Jueces. Esta época en la historia de la nación de Israel, que se le conoce como la época de los jueces, fue un tiempo en el que la nación de Israel vivía sin un rey o una autoridad política. Su rey y autoridad absoluta era Dios. Dios a través de los sacerdotes y de los profetas. Pero el pueblo de Dios eventualmente pidió un rey y esta historia se ubica antes de que Israel le pidiera a Dios un rey. Y es una historia en donde aún no existía un rey o una autoridad que forzara las leyes en el pueblo. Y pues una frase muy típica que encontramos en el libro de los Jueces, y es la frase que domina ese libro y la época también, es de que todos hacían como bien les parecía. Es decir, había un cierto tipo de anarquía en el país. No habían gobernantes claros. De alguna manera los sacerdotes fungían como gobernantes, pero no lo estaban haciendo. Y vamos a ver por qué. Y de alguna manera todos vivían haciendo lo que según ellos estaba bien. Ahora, antes de que ellos llegaran a este punto de su historia, ellos habían salido una generación antes. Ellos habían salido de Egipto como esclavos. Era una nación de esclavos, esclavizados en Egipto. Y Dios los saca de ahí y se los lleva por el desierto del Sinaí para finalmente darles la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, que hoy en día conocemos como Palestina, o también como la nación de Israel. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos pecaron, erraron, desagradaron a Dios, y Dios determinó de que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, pero que la siguiente generación sí lo iba a hacer. Ahora, cuando estaban en el desierto, Dios estuvo cuidando de ellos. No trabajaban, no tenían oficios, porque Dios les proveía la comida. Dios les proveía maná que descendía del cielo y ellos todos los días tenían comida para saciarse. No se les desgastaba la ropa, nos dice la palabra de Dios en Salmos, que sus ropas no se desgastaban, su calzado nunca se desgastó. A pesar que caminaban en el desierto, no se desgastaba. De una manera milagrosa, Dios preservó sus vestimentas. Entonces no necesitaban vestimentas, no necesitaban trabajar para comer y por lo tanto no tenían trabajos de alguna forma. Sí tenían ganados, tenían ciertas cosas de las cuales se ocupaban, pero en realidad no tenían el trabajo que normalmente una sociedad tendría que tener. Y cuando entran a la tierra prometida, muere la generación que salió de Egipto y la nueva generación, los que eran niños cuando salieron de Egipto, estos son los que entran como adultos a la tierra prometida. Y pues todos estos que eran niños en el desierto y ahora son adultos, tienen que aprender una serie de oficios. Cada uno necesita, ahora que están en la tierra y han conquistado la tierra y se han establecido, empiezan a tomar posesiones de tierras, de ciudades, de pueblos y empiezan como que a ubicarse en el territorio. Unos aprenden a ser pastores, otros aprenden a ser agricultores, otros son herreros, etc. Y cada quien empieza a desarrollar sus profesiones.
Bueno, una profesión que ya estaba bien establecida para el momento en que entraron a la tierra prometida, desde el tiempo en el desierto se estableció esa profesión, era la profesión de los levitas. Y esta profesión era básicamente la de servirle a Dios como intermediario hacia el pueblo. Los levitas, de entre los levitas salían los sacerdotes, y esta tribu estaba encargada de guiar al pueblo en los caminos de Dios. Ellos eran normalmente los que ejecutaban juicios. Ellos determinaban qué estaba bien y qué estaba mal en base a la ley que Dios les había dado en el desierto. Ellos también eran responsables de enforzar la ley de Dios. Y eran responsables en general del estado espiritual y moral de la nación. A través de ellos, Dios estaba gobernando. Pero ellos no estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo la presencia que tenían que hacer. Y todas las personas estaban haciendo lo que querían, no lo que Dios deseaba. Y en este contexto llegamos a esta historia de este personaje. Era un tiempo en el que vamos a ver aquí, en el que no había una confusión en qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Aún los encargados de enseñar esto al pueblo, que eran los levitas, aún ellos no estaban haciendo las cosas correctas. Saben, muchas veces nos preguntamos por qué un país se descarría, por qué un país empieza a decaer moralmente, por qué un país se aleja de Dios. Y la realidad es de que el estado moral y espiritual de una nación depende del estado moral y espiritual de la iglesia en esa nación. Piénsenlo por un momento, piénsalo ahí donde tú estás. Quizás tú estás aquí en Guatemala, de donde estamos transmitiendo este mensaje. Quizás tú estás en otro país y estás escuchando a través de los canales. Piensa en tu país o piensa en la nación en donde estás. ¿Por qué tienen ya sea la decadencia moral o también el crecimiento moral y espiritual? ¿Por qué? Bueno, miremos a la iglesia en ese país. ¿Es la iglesia como cuerpo de Cristo? ¿La iglesia en ese país tiene altos estándares morales o bajos estándares morales? ¿Tiene la iglesia en ese país y los líderes de las iglesias en ese país altos estándares espirituales o bajos estándares espirituales? En base a esa respuesta, así va a ser la condición de ese país. Cuando la iglesia empieza a elevar el estándar espiritual, cuando la iglesia empieza a elevar el nivel de obediencia a la palabra de Dios, y cuando la iglesia empieza a dar ejemplo moral al resto de la sociedad, entonces la condición de ese país va a crecer. Y lo contrario sucede cuando la iglesia trae esto hacia abajo. Dios me ha dado la oportunidad de vivir en diferentes países. En algunos países la iglesia es muy predominante y el cristianismo y la fe cristiana son muy predominantes, y en otros países no lo es. Y el Señor me ha permitido la oportunidad de ver las condiciones en estos países. Y saben de que aún en países donde la fe cristiana no es bien conocida o no es ampliamente compartida, es decir, lugares donde el cristianismo es una minoría o donde los cristianos son perseguidos, ¿saben de que en esas naciones, si los pocos cristianos que hay son fieles a Dios y guardan el estándar de la palabra de Dios, ¿saben de que Dios trae un bienestar a esa nación por amor a la fidelidad de los cristianos que viven en ella? Por el otro lado, hay naciones que a veces tienen amplio conocimiento de la fe en Cristo, tienen amplio conocimiento del Evangelio, y sin embargo no lo viven, no lo obedecen, no lo guardan y no lo honran. Y el resultado de eso es de que la nación se encuentra en decadencia.
Y quiero darles un ejemplo antes de entrar a la historia de la Biblia. En una ocasión yo estaba en un país en donde el porcentaje de cristianos es alrededor del 1%, un porcentaje muy pequeño de cristianos. Pero la iglesia, pues debido a que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, debido a que es tan pequeña en este país y se siente pues tan impotente o tan abrumada por el resto del paganismo del país, la pequeña iglesia de Cristo en esta nación tiende a ser una iglesia no perfecta, pero sí tiende a ser una iglesia que procura la armonía entre hermanos, que procura vivir fielmente a Dios. Los cristianos ahí no son perfectos, pero tratan la manera de llevar una fe acorde a lo que se les enseña en la palabra de Dios. Y pues cuando yo estaba en este país, yo me sentía pues de alguna manera un poco orgulloso, lo cual no es bueno, el orgullo nunca es bueno, pero me sentí un poco orgulloso que yo venía de la nación de Guatemala, una nación donde hay muchísimas iglesias y donde el evangelio se ha esparcido por todos lados, una nación con grandes iglesias y grandes templos, grandes y pequeños, y congregaciones grandes y pequeñas de todos los tamaños, de todos los sabores, de todos los colores, con multitud de denominaciones y con un conocimiento de la palabra de Dios extenso. Una nación con múltiples seminarios bíblicos e institutos, una nación con universidades donde se ofrecen carreras bíblicas, etc. Y yo pensé que a este país iba a venir a enseñarles cómo era la cosa, cómo se vivía la fe. Y para mi sorpresa, a mí me terminaron enseñando cómo se vivía la fe en realidad. Y recuerdo muy bien el día que me quitaron el orgullo, fue el día en que estaba hablando con un pastor y pues obviamente Guatemala es un país pequeño y no lo conocen del otro lado del mundo. Y cuando yo le decía a las personas que yo venía a Guatemala, pues normalmente agarraban el celular y buscaban en Google Guatemala y ahí les aparecía toda la información del país. Y yo orgullosamente les decía todo esto. Sí, Guatemala es un país cristiano, Guatemala es un país con un alto porcentaje de cristianos evangélicos, es un país donde han habido avivamientos, un país que tiene esto aquí, allá y todo, etcétera. Y una vez un pastor me comentó y me dijo, estuve buscando información sobre tu país porque no lo conocía muy bien. Y me pregunta, mira, ¿es cierto lo que tú me dices de que hay muchos cristianos en este país y muchas iglesias? Y yo le dije, sí, casi en cada esquina hay una iglesia, le decía yo. Y este pastor me dice, ok. Sí, mira, ¿y por qué el país está tan mal? Me dije. ¿Y por qué el país está tan mal? Y me saca el teléfono y me dice, mira, aquí encontré, tiene un índice de corrupción altísimo. Dice que el gobierno del país es uno de los más corruptos del mundo. Y dice que hay no sé cuántos asesinatos por día. Y dice que esto, y dice que aquí, y dice que, y la pobreza, y un 60% de la población en pobreza. Y mire, yo me iba haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más humillado y más humillado. ¿Por qué? No importa que hayan muchos cristianos, eso no es muy relevante. Lo que importa es la fidelidad a Dios que tienen esos cristianos. No importa qué tanto la gente conoce acerca del evangelio. Lo importante es que tanto viven el evangelio. Ahora pregúntate, en la nación donde tú vives, ¿cómo son los cristianos típicamente? ¿Cómo son los líderes de las iglesias? ¿Son ejemplo de las escrituras? ¿O son ejemplo de lo que no hay que hacer según las escrituras? Y así es la condición de una nación. Así estaba el pueblo de Israel. Su condición dependía de sus líderes,
Y aquí vamos a ver la historia de un joven líder en esta nación que no le fue fiel a Dios. Y vamos a ver las consecuencias de no serle fiel a Dios en el corto, en el mediano y en el larguísimo plazo. Una de las cosas importantes que tenemos que considerar cuando vivimos en el Evangelio, vivimos en el cristianismo, es que vivimos bajo la autoridad de un Dios y de un Rey que tiene una línea de tiempo muy larga. Y nosotros no debemos vivir para nosotros mismos. Eso lo dice claramente las Escrituras. Debemos vivir para Dios. Y una manera en la que vivimos para nosotros mismos es de que vivimos en nuestra propia línea de tiempo. ¿Y a qué me refiero con eso? Todos tenemos nuestra línea de tiempo de no sé, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 años. Es el periodo de tiempo que Dios nos permite vivir. Hay quienes tienen vidas cortas y quienes tienen vidas largas, 80, 90, 100 años, un poco más de 100 años. Pero esa es nuestra línea de tiempo y no deberíamos de vivir de acuerdo a eso, porque no podemos vivir para nosotros. Tenemos que vivir para Dios. Y la línea de tiempo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Una línea de tiempo muy larga. Una línea de tiempo infinita. Entonces, tenemos que vivir de una manera en que agrademos a Dios para la eternidad. No solo para nuestro tiempo de vida, no solo para mis 50 años, mis 60 años o mis 100 años, sino para la eternidad de Cristo. Y si somos fieles a Dios, estamos siendo fieles para la eternidad en Cristo. No, si estamos siendo fieles a Dios solo para nuestra vida, entonces estamos viviendo para nosotros mismos. No sé si me voy a entender muy bien, pero veámoslo de esta manera. Cuando un pequeño niño de 5 años o de 4 años está haciendo algo, los niños tienden a ser muy egoístas. No sé si usted lo ha observado, si alguna vez ha trabajado con niños o algo, pero los niños tienden a ser egoístas y piensan casi solo en ellos. Normalmente, no todos, pero es muy común que piensen en ellos. Eso es ser inmaduro, ¿no? Por eso es de que hablamos de los niños como personas que están madurando todavía, que son inmaduros pero están madurando, y se espera que una persona madura, una persona adulta, pues ya no sea egoísta, sino sea más dadivoso, etc. Pero un niño tiende a ser egoísta. Recordamos nosotros cuando éramos niños que pensábamos en nuestra línea de tiempo. Teníamos tan pocos años de vida que pensábamos solo en lo pequeñito que estábamos viviendo, en lo poquito que estábamos viviendo. Y éramos egoístas porque ahí era eso es lo que teníamos. Era poquito y queríamos agarrarnos de las cosas. Pero conforme vamos madurando y creciendo y aprendiendo la vida, vemos de que hay más años de vida. Y aprendemos a dar, aprendemos a soltar, a dejar ir. Ya no nos importa tanto ciertas cosas que cuando éramos niños nos importaba muchísimo. Cuando teníamos un problema de jovencitos, de adolescentes, sentíamos que nos ahogábamos a pesar que era un problema pequeño. Pero con los años y con la amplitud de vida y el pasar de los años, aprendíamos cómo el tiempo iba cambiando las cosas y que esos problemas que un día miramos grandes, en realidad eran problemas pequeños, después de varios años. Bueno, ahora amplifiquemos eso a la eternidad de Cristo. Si pensamos en nosotros mismos y en nuestro propio tiempo en la tierra, de vida en la tierra, vamos a vivir una vida egoísta, una vida que no entiende cómo funcionan las cosas a la luz de la eternidad. Pero en Cristo, si vivimos para Cristo, Él nos muestra cómo vivir para la eternidad. Así que quería dar este contexto, esta introducción antes de entrar de lleno a nuestro pasaje de la Biblia. Y ahora sí, vamos a Jueces, capítulo 17 y versículo 1. Y dice así: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías,
quien dijo a su madre: con respecto a los 1000 siclos de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Y su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 siclos de plata, ella dijo: solamente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te lo devuelvo. Miremos el nivel de confusión que había en esta época. Esta mujer, primero que nada, en vez de regañar al hijo por haberle robado su dinero y reprenderlo y castigarlo para que aprendiera a no robar, lo bendice. Premia el robo. Y ahora le dice: bueno, como este dinero me lo estás devolviendo, lo voy a consagrar. Y ahora quiero honrar a Dios, al verdadero Dios. ¿Y cómo lo iba a honrar? Haciéndose un ídolo. Miremos el nivel de confusión. ¿No se parece eso a la confusión que tenemos hoy en día entre el pueblo de Dios? Quieren honrar a Dios haciendo lo que a ellos les parece que es correcto a los ojos de Dios, no de acuerdo a lo que Dios pide, sino a lo que ellos quieren. Sigamos leyendo en la historia, en el verso 4. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos familiares, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Y miren lo que dice aquí: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Qué mejor imagen que esta, ¿no? Para describir lo que es que cada quien haga lo que quiera, no lo que a Dios le place, sino lo que a cada quien le place. Un hombre que robaba dinero de su propia madre, y que la única razón por la que lo devolvió no es porque fuera buen hijo, porque fuera honesto. Lo devolvió porque escuchó la maldición que pronunció la madre y él no quería esa maldición, entonces prefirió devolverlo. Una mujer que decide honrar a Dios haciéndose ídolos. Un hombre que de repente de la nada hace un santuario, cuando la Biblia claramente, la ley de Dios que se les había dado a ellos, claramente decía en dónde debía estar el santuario y en dónde se debía adorar a Dios. Pero este hombre desobedece, se hace un santuario en su propia casa y consagra a un hijo de él como sacerdote, lo cual también iba en contra de la ley de Dios. Los únicos que podían servir como sacerdotes eran los levitas. Eso era lo que decía la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Pero bueno, aquí a nadie le importaba nada, a nadie le importaba lo que Dios decía. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. En el verso 7 sigue diciendo: un joven levita que vivía como extranjero en Belén de Judá salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, además de ropa y comida. Ya Micaías quería tener a un sacerdote profesional. Ya no a su hijo que no sabía ni qué hacer, sino a uno que sí se la sabía. Y como les comentaba antes, como hablábamos antes, la única profesión que sí estaba muy bien establecida cuando el pueblo de Israel entró a Canaán era la profesión del sacerdote, la profesión del levita. Porque durante todos los años en el desierto, los levitas y los sacerdotes estuvieron trabajando 40 años en el desierto, estuvieron trabajando y perfeccionando su oficio de sacerdotes.
Así que este joven levita sabía muy bien cómo hacer su trabajo de sacerdote y cómo hacer su trabajo de representar a Dios o representar la ley de Dios. Al menos en teoría lo sabía, porque en la práctica no lo hacía. En el verso 11, y el joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Y Micaías pues obviamente estaba totalmente equivocado, porque en primer lugar lo que estaba haciendo no le agradaba a Dios. Pero él dijo: bueno, como ya tengo ahora un levita, un sacerdote, pues ahora sí todo está en orden. ¿Y cuántas veces no vemos esta situación en muchas iglesias y en muchas congregaciones? En donde las personas van a una iglesia y creen que por el hecho de estar ahí congregándose ya están bien, aunque sus vidas no reflejan que estén agradando a Dios. ¿Cuántas personas van a una iglesia, se congregan, hasta diezman y dicen: bueno, con esto ya tengo todo en orden? Pero sus vidas no agradan a Dios. Sus vidas no son un ejemplo. Yo recuerdo una vez a un hermano en Cristo, que no sé si él estaba equivocado o no lo sé, pero lo que sí sé es de que me dijo algo un poco extraño. Me comentó de que en su familia estaban pasando una situación de salud, de enfermedad, y me dijo: yo tengo confianza, porque yo le diezmo al Señor y yo siempre he sido fiel en los diezmos. Yo pensé, ¿y eso qué tiene que ver? Pero después él me lo explicó y me dijo: como yo soy fiel en los diezmos al Señor, Dios tiene la obligación de proteger a mi familia de cualquier enfermedad. Dije yo, pues qué equivocado está, pero igual que Micaías, ¿no? Ya tengo un sacerdote o un levita a mi servicio, ahora estoy bien con Dios. No es así la cosa, no funciona así. La palabra de Dios es muy clara y Cristo lo dijo muy claro, que por los frutos se conoce a una persona, por los frutos se entiende si una persona está agradando a Dios o no. Y a los frutos a los que Cristo se refiere son los frutos del Espíritu Santo, los cuales se describen en la Biblia, en especial en el libro de Gálatas capítulo 5. Y estos frutos describen el carácter de Cristo, describen un carácter. Y aparte de esto, también sabemos, por lo que dice el libro de Santiago, de que estos frutos también se demuestran a través de obras, de buenas obras en Cristo. Entonces, no es solo tener el carácter de Cristo, y no es solo hacer buenas obras. Es tener el carácter de Cristo y hacer las buenas obras y crecer en esas cosas. No podemos ser perfeccionados de un día a otro, pero conforme avanzamos desarrollando un carácter como el de Cristo, cada día pareciéndonos un poquito más a Cristo, y conforme avanzamos en nuestras obras para agradar a Dios y bendecir a otros, entonces ahí estamos obteniendo el favor de Dios. No lo obtenemos al contratar a un pastor o contratar a un sacerdote o un levita. No lo obtenemos con diezmar, como me decía este hermano. Eso no es algo que se compra. Pero bueno, así de equivocados estaban en esa época y así de equivocados estamos a veces en nuestros propios tiempos. Sigamos al capítulo 18 porque la historia continúa y se pone más interesante. Dice: en aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Recordemos de que en esa época todavía
Israel se estaba colocando en su territorio y algunos de ellos aún no habían tomado posesión de una tierra fija. En el verso 2, desde Sora y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Así que entraron ahí y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué buscas aquí? El joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo: me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Y era atinado el sacerdote, porque vamos a ver después de que sí tienen éxito en su viaje. Entonces, parece que el sacerdote, aunque sí sabía cómo hacer su trabajo, no agradaba todavía a Dios. O sea, a pesar de ser alguien que no agradaba a Dios, sabía cómo hacer su trabajo. Y ¿cuánto hemos visto nosotros eso en el cuerpo de Cristo y también en la Biblia? Que hay muchas personas que por fuera muestran ser excelentes cristianos, pero por dentro en realidad están haciendo todas las cosas equivocadas y todo lo que desagrada a Dios. Y a veces llegamos a escuchar historias aún de ministros de Dios, de evangelistas, de pastores, de profetas, etcétera, que tienen una doble vida, ¿no? En el púlpito o en la iglesia o en las campañas evangelísticas son muy poderosos y hacen milagros y portentos y predican y convierten y mucha gente acepta a Dios a través del ministerio de ellos, pero que en sus vidas personales son un desastre y están lejos del carácter de Cristo y lejos de obedecer lo que Dios pide. Y esto es algo muy triste, porque cuando alguien lleva una doble vida, vive engañado. Él, porque a Dios no lo pueden engañar, pero ellos viven engañados. Y ahí es cuando vemos que Cristo nos dice que en el día del juicio final, muchos, no dice pocos, no dice algunos, dice muchos, llegarán delante de Él y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre esto, aquello, aquí y allá. Y Jesús les va a decir: yo nunca los conocí, no sé ni quiénes son ustedes, apártense de mí. Y dice que los va a expulsar a la oscuridad. Entonces procuremos no estar en ese grupo y procuremos no llegar con el Señor y creyendo que Él nos conoce cuando en realidad no sabe ni quiénes somos. Y esto se debe a una doble vida, una doble moral. Ok, entonces vemos un sacerdote que sabía hacer bien su trabajo, aunque su corazón estaba lejos de Dios y su corazón estaba dispuesto a servir a ídolos. Y dice en el verso 7: los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron cómo les fue. Y ellos respondieron: subamos, ataquémoslos. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar ahí y apoderarse de ella. Cuando lleguen ahí, encontrarán un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta nada, absolutamente nada. Esto era parte de lo que Dios les había comandado a todas las tribus. Es decir, ellos estaban haciendo lo correcto. La tribu de Dan estaba buscando una tierra donde establecerse y Dios les había ordenado expulsar a todos los pueblos que vivían en esa tierra.
Así que todas las tribus de Israel estaban expulsando a las naciones que ocupaban esos lugares y estaban reemplazándolos. Así que hasta aquí la tribu de Dan está haciendo lo correcto. Y dice en el verso 11: entonces partieron de Sora y Estaol 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Yearim en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Yearim se llama Mahane Dan. Desde ahí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿saben que en una de esas casas tienen un efod, algunos ídolos familiares, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta ahí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos familiares y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos familiares y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los ídolos familiares y la imagen tallada y se fue con esa gente. Miren el resultado de lo que Micaías hizo. Según Micaías, estaba agradando a Dios, iba a ser bendecido por Dios al traer a este sacerdote, al tener ídolos en su casa. En su mente él pensó que estaba agradando a Dios. Y miren a dónde lo llevó esto. Lo llevó a la ruina. Lo llevó a hacerse enemigo de una tribu completa. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Y dónde estaba la fidelidad de este levita, de este sacerdote? ¿En dónde estaba su fidelidad? ¿Era su fidelidad hacia Dios? ¿Hacia los ídolos? No, su fidelidad estaba en la reputación, la posición y pues las riquezas que le estaban ofreciendo. ¿Era un buen sacerdote? Por supuesto que no. ¿Le atinaba a su trabajo? Claro que sí. Vaya si no conocemos a muchos cristianos así, a muchos ministros también, que son buenos en su trabajo, pero sus corazones no sirven a Dios, sino sirven a las riquezas. Por eso es de que Cristo hace la diferencia entre servir a Mamón, que es el Dios de las riquezas, o a Dios. Jesús lo dijo muy claro: no podemos servir a 2 amos. Si servimos a uno, vamos a desagradar al otro. Si servimos a Dios, vamos a desagradar a Mamón, que es el ídolo de las riquezas. Muchas veces el servir a Dios nos va a costar muy caro y nos va a privar de muchas cosas. Pero si servimos a Mamón, nos va a salir peor, porque Mamón nos va a bendecir, pero Dios nos va a rechazar. Entonces tengamos cuidado con eso. Pero nuevamente, aquí todos hacían lo que les parecía bien. Tengamos eso en mente. En el verso 22 dice: cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas, los persiguieron. Como gritaban tras de ellos, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Micaías: hey, ¿qué te sucede que has convocado a tu gente? Micaías respondió: ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede. Los danitas respondieron: no levante la voz,
no sea que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Y así los danitas siguieron su camino, y Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Bueno, un final triste, ¿no? Para alguien que creía que tenía la bendición de Dios. Ahora, tengo que también aclarar aquí que esto, esperemos en Dios, haya sido una lección para Micaías y él haya aprendido. No sabemos nada de qué pasó con Micaías, solo Dios sabe qué sucedió después con ese hombre y su familia, pero cuando suceden este tipo de cosas, es el tiempo para arrepentirse. Y querido hermano y amigo, si tú crees que estás en esta situación, en este momento, yo te animo a que te arrepientas antes que te suceda algo como lo de Micaías. Si tú haces conciencia y te das cuenta que hay cosas que estás haciendo que a tu parecer están bien, pero para Dios no están bien, arrepiéntete antes que venga un juicio como este sobre tu vida. Arrepiéntete. Y si estás pasando por una situación tormentosa debido a que cometiste el error de Micaías, también es una buena oportunidad para arrepentirte, para aprender la lección y arrepentirte. Así que no sé qué pasó con Micaías, pero yo espero que tal vez él haya tenido la oportunidad de reflexionar en lo que hizo, de arrepentirse y de ahora sí hacer lo que de veras a Dios le agrada. Pero bueno, eso no lo sabemos. Sigamos con la historia para ver qué pasa. En el verso 27. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote. Luego marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado, mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que lo librara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan, en honor a su antepasado, del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Entonces vemos de que la tribu de Dan estaba haciendo lo que Dios quería y también lo que Dios no quería. Estaban obedeciendo el mandamiento de Dios de expulsar a las naciones de esa tierra y ocupar sus territorios. Pero estaban desobedeciendo a Dios al hacerse ídolos y al tener sacerdotes para que sirvieran a esos ídolos. ¿Vemos la mezcla que existía? ¿Podemos ver esa mezcla en nuestras vidas? ¿Podemos ver esa mezcla en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro círculo? ¿Podemos ver eso? Porque créanme, es algo muy común hoy en día. Esto no se limita al libro de los jueces, es algo que se ha repetido a través de la historia en cada generación. Y si esto es algo que podemos ver en nuestra vida, es hora de que se lo rindamos a Dios y que empecemos a procurar hacer solo lo que agrada a Dios. Porque recordemos, no podemos servir a dos amos. Y aunque aparentemente la bendición de Dios esté en esto, porque aún Micaías parecía tener la bendición de Dios, aún haciéndolo equivocado. Y la tribu de Dan, ven cómo la tribu de Dan llevaba ídolos con ellos, llevaban el pecado con ellos, y aún así pudieron conquistar este pueblito que no tenía defensas. Aún esto Dios se los permitió a pesar de sus ídolos, mas no quería decir que Dios estuviera agradado de ellos. Muchas veces hacemos cosas que prosperan, y como prosperan pensamos que estamos agradando a Dios, cuando en el fondo sabemos que no lo estamos haciendo. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, ¿recuerdan lo que hablamos de la línea de tiempo de Dios? ¿Cómo es diferente a nuestra línea de tiempo? Bueno, Dios piensa en el muy largo plazo. Dios tiene muchos años para hacer las cosas. Y Dios actúa a su tiempo. Y aún fuera de tiempo, fuera de nuestro tiempo tal vez, pero en el tiempo de Dios.
Pero aún fuera de nuestro tiempo, Dios todavía actúa. No quiere decir de que lo que hemos hecho que ha desagradado a Dios va a pasar desapercibido. No es que hemos engañado a Dios. No es de que Dios no se ha dado cuenta de lo que hemos hecho. Es solo que el tiempo no ha llegado. Y quizás el tiempo no va a llegar durante nuestra vida, pero va a llegar. Veamos lo que pasa después. Dice en el verso 30. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. ¿Cuál exilio? Se refiere al exilio que tuvieron los israelitas bajo la conquista del imperio asirio. Esto fue cientos de años después. Cientos de años después. Es decir, que durante cientos de años, un número de generaciones, descendientes de el levita Jonatán, sirvieron como sacerdotes paganos para la nación de Israel durante generaciones, durante siglos, hasta que se fueron en el exilio. Otro detalle muy importante es de que este levita, no lo dice al principio, pero nos lo revela al final de la historia. Este levita era nieto de Moisés. Ahora, esta es otra razón por la que quería que leyéramos la traducción de la Nueva Versión Internacional. La traducción de la Reina Valera 60 traduce el nombre de Moisés como Manasés. Y lo que sucede aquí es de que hay una confusión en los manuscritos de la Biblia. Algunos manuscritos antiguos dicen Moisés y algunos otros manuscritos dicen Manasés. Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha encontrado una mayor predominancia del nombre Moisés en vez de Manasés. A lo que han concluido algunos traductores y algunos eruditos en la traducción de la Biblia, que es posible que en algún punto de la historia de Israel, algún escriba no quería que el nombre de Moisés fuera avergonzado y cambió el nombre Moisés por Manasés. Aparentemente en los escritos originales y en la escritura original en hebreo, solo se tiene que hacer un pequeño cambio para pasar de Moisés a Manasés. Así que la mayoría considera que en efecto a quien se refiere aquí es a Moisés, el líder y profeta del pueblo de Israel. ¿Qué hacía un nieto de Moisés, el dador de la ley, adorando a ídolos? ¿Qué hacía el nieto del hombre que promulgó la ley de Dios y que procuró la obediencia a la ley de Dios? ¿Qué hacía adorando a ídolos y guiando a una tribu entera? Primero guiando a una familia, guiando a un pueblo y después a una tribu completa, guiándolos a desobedecer a Dios. ¿Qué pasó aquí? Aquí vemos otra importante lección. A veces podemos aprender la ley de Dios, podemos aprender la voluntad de Dios, pero otra cosa es ponerla por obra. ¿Cuántos cristianos hay que conocen la palabra de Dios de pasta a pasta? Algunos incluso la memorizan. ¿Saben que algunas de las personas que han logrado memorizar la mayor cantidad de la Biblia, de memorizarse el texto bíblico de memoria, algunas de las personas que tienen los récords de memorización de la Biblia, ¿saben que no creen en Dios? Solo memorizan la Biblia porque quieren memorizarla o porque tienen habilidad de memorización, pero no creen en Dios. Es muy diferente conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, a vivir la palabra, obedecer la palabra. Muchas personas fracasaron en la vida
no por desconocer la palabra de Dios, sino por desobedecer la palabra de Dios. La perdición de la humanidad completa empezó en la desobediencia de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Desobedecer a lo que Dios quiere es la perdición. Y eso fue lo que pasó con este joven, con Jonatán. Él conocía muy bien la ley de Dios. La recibió de su abuelo, de su padre. Pero ahora él estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y dice en el verso 31, instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y ahí quedó todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. El santuario de Dios, el que Dios había ordenado, que era el tabernáculo de Moisés, estaba en Silo, en la ciudad de Silo. Ahí era donde se debía adorar a Dios. Ahí era donde había que ir a buscar el juicio, el consejo y la voluntad de Dios. Pero ellos desobedecieron y fueron guiados incluso por este sacerdote a hacer lo malo. Ahora, después que hemos visto esta historia y a la luz de lo que hemos visto, ya sabemos de que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y alguien podría haber dicho, bueno, a este Jonatán le fue muy bien. No solo él quedó como el sacerdote de la tribu de Dan, sino que todas sus generaciones ocuparon esta importante posición y honrosa posición a los ojos de los hombres por mucho tiempo, por generaciones. Alguien diría, a los ojos del mundo le fue muy bien. Pero recordemos los tiempos de Dios. Y por eso decía el apóstol Pedro que 1000 años en esta tierra son como un día para el Señor. Son como un día para Dios. A veces creemos de que Dios se olvida, a veces creemos de que Dios no se da cuenta, pero todo debajo del sol eventualmente saldrá a la luz. Y por eso es de que todos nosotros tenemos de que continuamente escudriñar nuestros caminos, examinar nuestros pensamientos, considerar lo que hay en nuestro corazón. A veces no sabemos qué hay en nuestro corazón, pero Dios nos ayuda a descubrirlo y arrepentirnos. Y recordemos, arrepentirnos no es solo sentirnos mal, es sentirnos mal, confesarlo a Dios, apartarnos de ese pecado y hacer lo contrario a ese pecado. Entonces veamos qué es lo que sucede en el largo plazo. Y si podemos ir ahí al libro de Ezequiel, y con esto vamos a terminar, al libro de Ezequiel en el capítulo 43. Y aquí sí vamos a leer en la traducción de la Reina Valera 60. Dice en el verso, vamos a ver, en el verso 7. Perdón. Sí, perdón, es en el capítulo 44. Estaba en el capítulo incorrecto. Entonces, Ezequiel capítulo 44 y en el versículo 5. ¿Se recuerdan de que decía ahí en el libro de Jueces que estos sacerdotes, hijos de Jonatán, sirvieron a los ídolos
hasta el día del exilio. Bueno, aquí en el libro de Ezequiel ya estamos pasados el exilio. Ya es después del exilio del reino de Israel por los asirios. Y Ezequiel es un profeta de Dios y también es un sacerdote que estaba exiliado en Babilonia. Y Dios le empieza a mostrar el futuro. Le empieza a mostrar el templo del futuro, el templo por así decirlo, venidero. El templo venidero. Y le dice esto en el versículo 5. Me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas y a todas las salidas del santuario. Vemos cómo se enfatiza, se repite la palabra todas las ordenanzas, todas sus leyes. Verso 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, y de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, escuchamos, incircunciso de corazón. Muchos pensamos de que la idea o el concepto de la circuncisión del corazón viene hasta el Nuevo Testamento, pero no es así, eso venía desde atrás. Por eso Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya se existía, Dios ya había esclarecido que la circuncisión tenía que ser del corazón, aún en la época de la ley. Y dice incircunciso de corazón, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y escuchemos esto en el verso 10. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. ¿Qué levitas son estos? Cientos de años después, Dios todavía se acuerda de Jonatán y su descendencia. Y no solo Jonatán y su descendencia, muchos otros levitas que hicieron lo mismo que ellos y que guiaron y consintieron en la idolatría del pueblo de Israel. Miremos lo que dice el verso 11, que es tan interesante. Dice, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Y ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Qué irónico, ¿no? Parece un poco contradictorio. Dios está diciendo que van a llevar la iniquidad, es decir, que van a ser juzgados y que por eso van a estar sirviendo en el templo. Ahora, esto parece contradictorio. ¿No debería ser servir en el templo un privilegio en vez de un castigo? Vamos a ver por qué. Dice en el verso 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Voy a repetir esto. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Ese es el castigo. Qué triste estar en el templo de Dios pero no poderse acercar a Dios, ¿no? Yo creo que ese es
uno de los peores castigos que puede haber quizás. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. ¿A qué se refiere a que no podrán acercarse a sus cosas santas? Llega un punto en el que si no reconocemos nuestra iniquidad y no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo en contra de Dios, pretendiendo hipócritamente que lo estamos haciendo para Dios, Dios nos va a cerrar las puertas a su presencia. Y Dios nos va a cerrar las puertas a su palabra. Y Dios nos va a cerrar las puertas a su sabiduría, a cosas santas. Nunca hemos pensado cómo es que hay cristianos que conocen la Biblia, pero no la entienden. No la entienden. ¿Por qué? Porque la Biblia es algo santísimo. Y si Dios no permite que nos acerquemos a la Biblia, no podemos acercarnos a la Biblia y entenderla. Yo he escuchado personas decir blasfemias, cristianos, decir blasfemias y herejías, conociendo la Biblia, no son ignorantes de la Biblia. Yo me pregunto, ¿y cómo es posible que digan estas cosas que van en contra de lo que ellos conocen de la Biblia? Pero es porque Dios ya les ha cerrado la puerta a las cosas santísimas. No pueden entenderlas, las ven, están en el templo, pero no pueden acercarse a ellas. Cristianos que están dentro de la iglesia por años, levantando las manos, cantando, subrayando sus Biblias, pero viven en tremendo pecado, creyendo que están haciendo lo bueno. ¿Cuántos cristianos hemos conocido? Y no solo veamos a los que hemos conocido, examinémonos nosotros también en lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces no hemos visto cristianos que hacen lo incorrecto? Tienen el carácter incorrecto. No tienen el carácter de Cristo, más parece que tienen el carácter del diablo. No hacen lo que hace Cristo, hacen lo que hace el diablo. Pero están en las iglesias y diezman y ofrendan y cantan y leen aunque no entienden. Y creen que están bien, igual que Micaías, igual que Jonatán, el levita. ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Cuál va a ser el castigo? Va a ser estar en el templo de Dios y no poder ver a Dios. Como un sepulcro blanqueado, que por afuera está bien bonito, bien blanquito, pero por dentro está muerto. Veamos lo que dice en el verso 14. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Hay personas que creen que sirviendo en la iglesia están expiando por sus pecados, o están haciendo, porque sirven en la iglesia, hacen lo correcto. Pero ¿cuántas personas están sirviendo en la iglesia, incluso sirviéndole al reino de Dios, pero Dios no quiere tener nada que ver con ellos? Hacen obras al servicio del reino de Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Sus actitudes están lejos de la actitud de Cristo. Y sus deseos están lejos de los deseos de Dios. Ahora veamos el contraste. Hasta ahorita hemos visto solo lo malo, solo la infidelidad a Dios, solo el ser infieles a Dios. Pero quiero terminar finalmente con el contraste de lo que es la fidelidad a Dios. Leamos en el verso 15. Mas los sacerdotes levitas
hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura de la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Eso es la fidelidad a Dios. Cuando todo el mundo va en contra de Dios, uno va en pos de Dios. Cuando nos cuesta mucho, cuando tiene un alto costo el seguir a Dios, permanecemos fieles a Él. Cuando conlleve el llevar oprobio de la gente con tal de estar fiel a Dios, cuando conlleve ir en contra de las personas con tal de honrar a Dios, cuando estemos dispuestos a sostener el estandarte de Dios, aún en contra de los ídolos del mundo y los ídolos que se levantan dentro de la iglesia, eso es la fidelidad a Dios. Y la recompensa, veamos que no solo la consecuencia de la infidelidad, sino la recompensa de la fidelidad vienen en el tiempo de Dios. Sea dentro o fuera de nuestro tiempo, va a llegar. Los descendientes de Jonatán, el levita infiel, vivieron en honor y abundancia en medio de sus hermanos paganos por generaciones, pero van a sufrir la vergüenza por la eternidad. ¿Podemos tener esa perspectiva? Y los sacerdotes fieles que sufrieron la iniquidad del pueblo y se opusieron al pueblo y pelearon contra el pueblo y probablemente llevaron deshonra, llevaron oprobio por tanto tiempo, después serán honrados por la eternidad al poder estar delante de la presencia de Dios para siempre y servirle a Dios para siempre. Todos los hipócritas que servían a Dios en apariencia, pero en realidad solo servían a los deseos del mundo, esos se quedarán sirviéndole al mundo, sirviéndole al pueblo, haciendo los oficios, pero no verán a Dios. Y aquellos que procuren ser fieles a Dios en medio de un pueblo infiel a Dios, estos verán la gloria de Dios para siempre, para siempre. Y estarán sirviendo a Dios para siempre. Y estarán a la mesa de Dios para siempre. Esta es la fidelidad a Dios. Y esta es la recompensa de la fidelidad a Dios. Hemos visto el ejemplo de no ser fiel a Dios y de hacer lo que parece bien a nuestros ojos y a nuestra carne sin consultar a Dios. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado a líderes, pastores y ministros fieles para que podamos ser encaminados. Pero al final del día y la hora es nuestra decisión el ser fieles a Dios y obedecer a Dios. Amados hermanos y amigos, si tú conoces a Dios, tú le has entregado tu corazón a Dios, has aceptado a Dios como tu Señor, como tu Salvador, y te has arrepentido de tu vida pasada y has decidido entregarte a Cristo,
Entonces, examinemos nuestras vidas y veamos si estamos agradando a Dios en todo, en todas sus ordenanzas, en todas sus leyes, en todos sus mandamientos. Hubieron dos reyes en Israel. Uno fue Saúl y otro fue David. Saúl vivió para complacer al pueblo. David vivió para complacer a Dios. Uno se suicidó y se fue al infierno. El otro vivió para agradar a Dios en medio de mucho sufrimiento y fue al cielo para seguir sirviendo delante de Dios. Y de David se nos dice que Dios lo escogió porque él iba a hacer todo lo que Dios le ordenara. Y aún en las cosas en donde David desobedeció a Dios, David se arrepintió y cambió e hizo lo contrario para agradar a Dios. Así que nosotros que hemos conocido a Dios, examinemos nuestros caminos. Y como dice el libro de Lamentaciones, examinemos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y si tú, amigo querido, no conoces a Dios y estás viendo esto y nunca has escuchado esto acerca de Dios, has escuchado quizás muchas cosas de Dios, pero no habías escuchado esto. Hoy es el día en que tú puedes entregarte a Dios y ser fiel a Dios. No solo entregarte a Dios para tratar de entrar al cielo, pero llevar tu misma vida, sino entregarte a Dios para vivir a la voluntad de Dios, renunciar a todo lo que has hecho antes y ser contrario al pecado para ir hacia Dios y entrar a una eternidad, no para entrar a una eternidad sin poder ver a Dios, sino entrar a una eternidad y ver a Dios y estar con Dios. Hoy es el día en que puedes hacerlo si tú entregas tu vida a Dios y lo buscas desde hoy hasta el fin de tus días. Oremos juntos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y afirme nuestras vidas en su voluntad y en su ley. Señor, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra, por permitirnos escuchar tu voz. Señor, te pedimos que tú hagas una obra en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Señor, te pedimos que tú vengas con tu Espíritu Santo y muestres en cada uno de nosotros toda área de iniquidad en la que te estamos fallando, toda área de hipocresía en la que estamos aparentando agradarte, pero no lo estamos haciendo, y toda área de ignorancia donde creemos estar agradándote, pero en realidad no es de tu agrado. Señor, queremos vivir para tu perfecta voluntad. Queremos obedecerte en todo y serte fiel a ti en todo. Señor, te pedimos por aquel que aún no te conoce. Señor, entra a su corazón, revélate a su vida. Solo tú puedes revelarte a nosotros, Señor. No está en nosotros el entender tan grandes maravillas, pero tú nos puedes revelar por fe la salvación que hay en ti, la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Solo viene de tu revelación, Señor. Por favor, revélate a todo aquel que no te conoce y que anda en pecado, en oscuridad. Revélate para que pueda ver tu luz y pueda comprender que tú eres Dios y solo tú eres Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno conforme a tu bondad y a tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.